Bien, este tema es un tema clásico, quizás, dentro de lo que podemos llamar simbología, en este caso de Egipto. Si hay un símbolo que nos llama poderosamente la atención y que ha tenido una pervivencia histórica hasta los tiempos actuales, es el ojo de Horus, con sus 1000 variantes. El ojo de Horus, incluso en algunos lugares lo ponen en la ducha, los ponen en todas partes para vigilar. Es como pasó a través de la tradición egipcia, quizás también a través de la cristiana. Piensen que incluso quizás el ojo de Dios, cuando se representa a Dios con un ojo dentro de un triángulo, quizás venga también de la tradición egipcia. En la misma tradición turca, cuando vamos a Turquía, pues te venden los 1000 ojos también que vigilan, o el ojo de Fátima. Es la idea de que algo vigila y que hay un vigilante y que aquello que suceda extraño, alguien lo está vigilando. La idea un poco de como si un ladrón fuese a robar y frente a un ojo vigilante se retiene. O va a suceder, o incluso dentro de nuestra psique se presentan ciertos elementos negativos y que no queremos, y esos elementos, cuando hay un ojo vigilante, se frustran, se van, como si fuesen sombras frente a la luz. Pero la idea de que hay un sujeto también, o sea, de que no todo es cosa, sino que hay algo, alguien, hay un principio que viene desde el cielo, que entra en la tierra, desde el sol, desde cierta perspectiva, desde una estrella, desde otras, desde lo más íntimo del corazón del cosmos, desde otras, desde el espíritu, una especie como de rayo espiritual que está presente y vigila. Y no solo vigila, sino que combate. O sea, que esa luz que vigila es una luz combativa. Porque aleja las sombras, aleja las tinieblas, deshace la niebla, como lo hace el sol por la mañana. Entonces, esa idea del vigilante, de la luz espiritual, del sol, que está presente dentro del alma humana, porque está asociado al ser humano, en gran parte, es un principio muy antiguo, que los egipcios lo consideraron desde diferentes perspectivas y que lo asociaron a Horus. Horus, a diferencia de Osiris, es un principio espiritual que combate. Osiris está en su luz azul, está en su espacio íntimo, el llamado Amenti, ¿no? Osiris representaría alma divina en una clave, porque esto tiene varias interpretaciones. En una clave representaría el alma divina dentro de todas las cosas, y también dentro del ser humano, que está como un espectador silencioso, y está, pero en el momento que actúa ya se convierte en Horus. Por eso Horus es el vengador de su padre Osiris. Horus representa el principio luminoso espiritual dentro de la mente, o sea, ya está presente en un mundo donde hay diferencias, donde hay combates, donde hay luces y sombras, donde está el bien y el mal. En el mundo de Osiris no hay ni bien ni mal, es la realidad pura. Entonces, ese principio o ese símbolo en Egipto tuvo muchísima importancia, y quizás junto con el de la llave de la vida es los dos símbolos más importantes, me atrevo a decir, y que han sobrevivido hasta el momento actual en la antigüedad. El uno asociado a la cruz, con todo el significado de la cruz, y el otro, pues, el ojo, con todo el significado del ojo. Piensen que en jeroglíficos egipcios la palabra ojo, que es iri o ari, no sé cómo se pronuncia, es una palabra que significa vigilar y crear, o sea, que está vigilando y creando. Un poco en el sentido del refrán español de el ojo del amo engorda el ganado. No sé si conocen ese refrán español, el ojo del amo engorda el ganado. O sea, porque la vigilancia del pastor o del jefe hace que todo vaya bien y que nada se salga fuera de sus cauces armónicos. Entonces eso ya es crear. Pero si no hizo nada, vigiló. No hizo nada, evitó la discordia. No hizo nada,
pues gracias a que él estuvo presente, todo encontró su lugar y todo cumplía su acción. Ese principio, ese sentido de armonía por un lado, de vigilancia por otro lado, y de creación, ¿no? de poder crear. O sea, cuando se ve, se crea. En la mentalidad egipcia, que luego va a ser recogida por Platón, el ojo proyecta una luz, no solamente recibe una luz. Platón decía que nosotros recibimos una luz, eso lo dice en el Timeo, y que luego nosotros irradiamos una luz, y que en el cuento de esas dos luces, digamos, es donde se generan las percepciones, en este caso la visual. Y parte de verdad debe tener, porque cuando nosotros vemos algo con la idea de que es otra cosa, generalmente vemos otra cosa, no vemos lo que estamos viendo. O sea, si hay muchos juegos psicológicos y de perspectivas donde se ve lo que ya estás esperando ver, lo que significa que la percepción tiene una gran, como decía la corriente Gestalt, en la percepción tiene una gran importancia el sujeto, no solamente aquello que llega desde fuera. Hay una especie como de encuentro entre aquello que llega desde fuera, evidentemente tiene importancia, y aquello que surge desde el interior. Entonces esa luz que irradia del ojo se le daba mucha importancia, y Platón, que según algunos neoplatónicos se pasó bastantes años en Heliópolis aprendiendo los templos egipcios, es posible que diera forma dialogada, racional, a alguna de las enseñanzas egipcias en bastantes de sus obras. Vamos a ver después alguna sobre este tema, sobre el ojo de Horus en concreto, muy, muy especial. Entonces el ojo de Horus es un símbolo. Lo estudiamos como símbolo. Por ser símbolo, tiene muchas interpretaciones. No simplemente a las que le dé cada persona, de forma, no sé, según su opinión, sino que se nos enseña que en la ciencia antigua, o sea, aquella que permitía construir los grandes textos religiosos sagrados de la antigüedad, se confeccionaban las historias como una sucesión de imágenes, de símbolos, de mitos. Un mito no deja de ser una sucesión de símbolos que está unido por un guión, por un enlace, o sea, por una especie de vínculo que los une. En el fondo cada uno de esos símbolos tenía muchas lecturas de interpretación, y muchas veces opuestas. O sea, podía representar exactamente lo contrario. Había que saber el encuadramiento, había que saber el contexto, y había que saber abrir la llave del símbolo para saber ahora significa esto, y ahora en este contexto lo debes leer como esto. Y en este símbolo, el símbolo del ojo de Horus, se va a ver muy, muy claramente cómo asume características diferentes. Claro, esto lleva a muchos dolores de cabeza a los egiptólogos, donde discuten y debaten sobre cuál es el significado, porque aparentemente asume características opuestas. O sea, de repente significa una cosa, luego significa otra, luego significa un planeta, luego significa un principio espiritual, luego significa... Dicen, Dios mío, ¿qué es en realidad? Y claro, habría que saber el contexto. En la ciencia egipcia, según Blavatsky, habría 49 claves y que se abrirían aún 7 veces más. Eso significaría que podría significar muchas cosas. Pero claro, cada una tiene que ser en su contexto. O sea, cada una tiene que ser para leerse como palabra en un párrafo adecuado. Pero claro, en los textos egipcios y en las imágenes egipcias nos lo vamos a encontrar de mil maneras, el ojo de Horus. Piensen que el ojo de Horus es un símbolo que aparece desde el principio. O sea, está en los textos de las pirámides, uno de los textos más antiguos escritos que estaban dentro de las pirámides a partir de la quinta dinastía, y que son muy semejantes, o que luego van a conformar los textos, no que sean iguales, pero se ve que tienen el mismo, son de la misma manera, los textos de los sarcófagos, que se llaman así porque estaban escritos en sarcófagos ya en el Imperio Medio, y luego va a generar pues el llamado libro de los muertos, donde nunca se repiten, no son iguales, igual que los textos de las pirámides. Los textos de las pirámides, si tenemos un texto de la pirámide de Unas y otro de Pepi, por ejemplo, primero o segundo, los textos no son iguales. Se ve que el escriba o el sacerdote tenía una especie como de ideal, modelo, ejemplo, y según eso iba reconstruyendo, igual que los libros de los muertos. Nosotros hablamos del libro de los muertos egipcio, pero en cada lugar, el papiro de Ani, el papiro de un Nefer, el papiro, los diferentes papiros, no son iguales.
y de hecho la confesión negativa del difunto tiene ligeras variaciones, y entonces lo que se hace es que generalmente se completan, como nunca se tiene uno íntegro, se completan. Los textos de las pirámides generalmente es el de la pirámide de Unas, pero nunca son iguales, y los dos sarcófagos no son iguales. Ahí se reúnen todo lo que tenemos de sarcófagos, y tenemos a lo mejor 3 volúmenes. Bien, ya desde los textos de las pirámides, insisto, en las primeras dinastías, el ojo de Horus aparece, y no poco, aparece, no sé, por lo menos en 40 párrafos, que no es poco, de los textos de las pirámides. Hay una tesis universitaria que es solo la simbología del ojo de Horus en los textos de las pirámides, que se explica solo en los textos de las pirámides. Y precisamente la autora está intentando decir, es que son tantas cosas diferentes que como, ¿qué es en verdad? Y presenta varias perspectivas. Vamos a ver un poco esta polivalencia del símbolo. Quizás si mantenemos algunas ideas en la mente, quizás con esas ideas podamos encontrar un sentido a esa variación de significados que ofrece. Primero, muy rápidamente, decir que una de las tríadas principales en Egipto es Osiris, Isis y Horus. Entonces, Osiris aparece como primero como un rey justo, un dios rey justo, y pertenece al mundo de los muertos, porque él es matado por el hermano enemigo Set, despedazado, e Isis, su esposa, que representa la naturaleza, también la luna, también el alma de la tierra, representa muchas cosas, representa la vida también, reconstruye los fragmentos perdidos como si fuese la unidad perdida. Osiris es la unidad. Entonces la unidad quebrada, cuando esa unidad entra en la naturaleza, en cierto modo como si se rompiera en pedazos para dar vida a la naturaleza. Entonces ella, que es el amor, y el amor siempre une, va uniendo los fragmentos hasta que reconstruye el cuerpo, pero falta siempre la parte genital, con lo cual significa que Osiris no puede vivir en el mundo material, no puede crear en el mundo material. Entonces ella concibe mágicamente, hay varias versiones, a Horus, y Horus aparece como una especie como de dios sol, dios de la luz, uno de los vengadores de Osiris, porque tiene que vencer a Set. Incluso hay una película, no sé si vieron la película tan divertida de la lucha entre Osiris y Horus, pues exageradísima. Horus aparece como el príncipe destronado que tiene que ser rey, no sé si la vieron, es espectacular, pero exageradísimo, es muy exagerado, pero es muy interesante porque mantienen los elementos principales del mito. Entonces, Horus tiene que vencer a Set, tiene que demostrar que es más poderoso, tiene que vencerlo. No queda claro si lo llega a matar, pero tiene que vencerlo. Y esa relación entre Horus y Set tiene muchos significados también. Si hablamos de ello no vamos a hablar del ojo de Horus, aunque hay que hablar un poquito luego después si acaso. Tiene que vencer a Set, y Set en la lucha, que está digitada, está pautada por Tot, que es el dios de la medida, el dios también de la matemática, de los números, del conocimiento, es el que también la relación entre el sol y la luna, es el que va dando la medida, y ahora se enfrentan, luchan, aparece Horus, por ejemplo, con una lanza, y es la forma de Horus el lancero, que luego va a dar lugar al San Jorge, por ejemplo. El San Jorge viene de ahí, exactamente. Y Set va asumiendo diferentes transformaciones. Esto se ve, por ejemplo, en el templo de Horus de Edfu, todos los trabajos de Horus, de cómo combate Horus contra Set. Bueno, es enorme eso, y todas las transformaciones que asume Set en ese combate. En este combate Set le arranca el ojo, o le hace perder el ojo, o le rompe el ojo, o el ojo le salta. Hay varias versiones, y tiene que ser restituido se rompe en pedazos, también aparece en una de las versiones, y tiene que ser restituido en este caso es Tot generalmente, otras veces es Isis, quien restituye el ojo perdido de Horus, y se convierte en el ojo divino. O sea, ya se convierte en el ojo de Horus con poderes mágicos. Eso es un poco el mito. En otras versiones, Horus Horus el Viejo es hijo de Ra, ya sería como hermano de Osiris. Y de todos modos aparece también asociado a los ojos de Horus el Viejo,
que en este caso serían el Sol y la Luna. O sea, el Sol sería el ojo derecho, la Luna sería el ojo izquierdo. Decir el ojo de Horus es esto y solo esto es un error, porque cuando vemos los textos nos volvemos locos porque están llenos de imágenes, de asociaciones, y dice, pero bueno, ¿qué es en realidad? Vamos a encontrar un hilo, o por lo menos quiero encontrar, espero no forzar las relaciones, quiero encontrar un hilo que nos permite ver esos significados como que están asociados, que todos en realidad pertenecen de alguna manera a una idea clave, una idea que está detrás de todo. Este ojo de Horus, en los textos de las pirámides, por ejemplo, aparece como el necesario para poder entrar a salvo en el mundo invisible, o el necesario para poder ver. O sea, la apertura del alma a veces se hace con un instrumento que se llama ojo de Horus, aunque tenga la forma de un gancho, porque es con un gancho, como si fuera con un gancho arrancar el alma que está dentro de la persona, simbólicamente. Es el ritual de la apertura de la boca, se hace y se llama, aunque sea luego otro instrumento ritual que tiene un nombre, pero a veces se le llama a eso ojo de Horus. O sea, el ojo de Horus está presente en el momento en que, o debe estar, en que el alma despierta a lo invisible, despierta a la luz interior, o despierta, una vez el cuerpo muerto, fallecido, pues el alma puede ver y salir de ese sueño en el que estaba en cuanto tenía relación con el cuerpo. O sea, el alma, en cierto modo, en esta cosmovisión, está dormida en tanto que nosotros tenemos una vida sensible. Y despierta cuando, pues a través de la filosofía, de la iniciación, de la percepción interior, pero realmente cuando despertaría realmente sería después de la muerte. Un poco como hace unos días en una conferencia he escuchado una que trataba sobre la vida después de la muerte, y una señora curiosa hizo una declaración muy interesante de esto de las experiencias de lo que después de la muerte, que tiene después de la muerte. Dice que la persona, cuando estuvo en ese periodo, creo que era una operación, se vio no en un túnel de oscuridad, sino en un túnel de luz, claramente con un túnel oscuro y hay una luz al fondo. Ella se veía en un túnel de luz y dice que encontraba una especie como de ser resplandeciente, pero que decía que era ella. Dice, era yo, era mi verdadero yo, era lo que yo soy verdaderamente. O sea, era como si yo estuviera aproximándome a lo que soy realmente, a lo que soy a través bueno, si hablamos de reencarnación, a través de miles de reencarnaciones, ese ser luminoso que va aprendiendo y que lanza un rayo de sí, que lo llamamos conciencia, que queda atrapada en el mundo material y que en cierto modo se convierte como en maestro o señor o guía luminoso, o como queramos, pero sin ese principio luminoso nosotros ya no podemos tener conciencia de que somos. Esa es un poco la idea. Entonces, ahí el ojo de Horus es esa luz que permite ir hacia lo invisible y a veces no solamente a lo invisible, sino que se convierte en algunos textos, por ejemplo, dentro de los textos de las pirámides, en el ojo que permite llegar, y vamos, atención, pues estos son los textos más antiguos que hay, los de las pirámides, no a la orilla occidental, sino al oriente. O sea, ir hacia el este, donde sale el sol. Y entonces aparece una escena muy curiosa donde hay un barquero, ya la idea del barquero Caronte, ¿no?, que lleva las almas de una orilla a la otra. Esto aparece ya desde los textos de las pirámides. Hay un barquero que el alma llega a una orilla y le dice, aquí no puedes pasar de cualquier manera, hay pruebas. Tienes que hacer un ejercicio, tienes que ser probado, y si superas esa prueba, pues entonces te subes a la barca y vamos juntos, y hay representaciones donde aparece ese barquero y el alma que van hacia donde sale el sol, que eso sería quizás la forma más primitiva de lo que luego sería la osirificación, pero que en este caso sería algo equivalente a ir a la luz, pero a la luz definitiva y total, o sea, a la luz de donde ya no se vuelve. Esa es la idea. Aquel que superase la prueba ya no volvería más. Si no superases esas pruebas, o sea, si tú demostrases que en tu vida has llegado a reconstruir el ojo de Horus íntegro, no podrías llegar a la otra orilla. Quizá llegarías a un lugar intermedio y volverías. Eso no queda claro, porque los textos egipcios son todo menos explicativos. Como decía un
un egiptólogo decía, son figurativos y ejemplificativos, pero nunca explicativos. O sea, o lo figuran o lo ejercitan. O sea, o hay una figuración o hay un ejercicio, pero no hay explicación racional. Eso tiene que ser la propia persona que intente darle, a través de un diálogo interior, a través de vivencias, llegar a eso. Muy bien, uno de los textos de las pirámides que ponen de cabeza a los egiptólogos, de dolor de cabeza, es que llega el alma a la otra orilla y se le dice, más o menos, así de forma un poco vulgarizada, a ver, ¿cómo está tu ojo de Horus? ¿Tu ojo de Horus está activo, no está activo? ¿Lo has reconstituido? ¿Está completamente reconstituido? A ver, dime la medida. Entonces se llama el texto, dice, el conteo de dedos del ojo de Horus. O sea, tiene que contar con los dedos cómo está el ojo de Horus. Entonces el difunto, el alma en ese caso, lleva, que a veces se representaba en el funeral, lleva anillos en todos los dedos y tiene que quitarse unos anillos, ponerse otros, hacer como cuentas matemáticas con los anillos, y al final, pues de 10 se tira uno y quedan 9. Y ahora de esos 9 se van retirando y sustituyendo los anillos, y finalmente hay 2 que quedan sin retirar. Entonces queda el 10 desaparece, queda el 9, y del 9 queda el 7 por un lado y el 2 por otro. Incluso a veces se formula este número y aparece 7, 2, 9. Ah, el 7, 2, 9, qué número tan bello. Un número bellísimo, bellísimo. Es 9 al cubo. 729 es 9 al cubo. O sea, un cubo de 9 a lo largo, a lo largo, a lo ancho y a lo alto, de 9 de medida te da 729. Hay un texto de Platón que por fin se puede entender con este texto egipcio, por si no, no tiene sentido. Tiene sentido relativo. Él sí lo explica, pero quizás no. Con el texto de Platón podemos entender el texto egipcio. Con el texto egipcio no entendemos nada. Platón en la República, y esto parece ser que nadie se ha dado cuenta de esa relación, porque claro, los que estudian, es que vivimos en un mundo muy sectarizado. Los que estudian Egipto, estudian Egipto. Los que estudian filología clásica, estudian filología clásica. Los que estudian botánica, estudian botánica, y no hay manera de establecer puentes porque las exigencias prácticas de nuestro mundo no nos permiten esos juegos intelectuales. Pero Platón en la República, hay un fragmento que generalmente no se habla de él porque no se entiende, que explica la diferencia que hay entre un perfecto, o sea, un imperfecto, un absoluto tirano, o sea, aquel que está en lo humano, pero en el nivel más ínfimo, devorado por las pasiones, en contacto con la materia, que se va a hacer mal a sí mismo, que va a generar dolor, con lo cual irá aprendiendo poco a poco, va a generar dolor a los otros. O sea, un tirano o un despreciable, un infame, que en el fondo es un ser humano que está en sus primeros peldaños más básicos, y que todos pues estamos ahí o pasamos por ahí, o sea que nadie salta a los niveles superiores así por propia voluntad. Y va a crear una escalera de 729 peldaños y establece que entre la felicidad, en este caso infelicidad, la total infelicidad de un tirano, o sea que tuvo la tentación del mal y como era tirano tenía poder para ejercerlo, lo ejerció y vivió con todos los desechos del mal que ejerció. Entre el tirano y el perfecto sabio, que sería el rey justo, sabio, bondadoso, perfecto Osiris, en cierto modo, hay 729 peldaños. Y él explica que en realidad esos peldaños indican la plenitud del alma, que se va ganando poco a poco en la medida de que el alma va adquiriendo sabiduría. Pero en realidad la felicidad derivada de cada uno de esos peldaños habría que hacer potencias, o sea, someter al cubo, a la séptima, porque en la medida que va ascendiendo el alma, no simplemente se va multiplicando la felicidad, sino que va en una curva exponencial. Esto es muy, muy clásico de los textos antiguos. Por ejemplo, en los Upanishads hay un Upanishad donde dice da una escalera de felicidad, desde la felicidad de un joven en la plenitud de su edad, bello, fuerte, inteligente, noble, con una buena fortuna. Dice, eso vale 1. Y ahora dice, aquel que está iniciado y que comienza a despertar la sabiduría, su felicidad es 10 veces superior. Y luego, y aquel que además sirve y da una escalera de la felicidad que va desde una persona en esas condiciones hasta lo que sería pues un sabio perfecto.
El sabio perfecto sería 10 elevado a por lo menos 1000 millones de veces más que la unidad. Eso de las escaleras matemáticas de la felicidad está muy arraigado y no creo que sea simplemente casualidad. Eso debe formar parte de enseñanzas mistéricas, porque es casi imposible pensar que se haya originado de casualidad esas correlaciones. Pues bien, en esa escalera de la felicidad, la infelicidad total estaría asociada con la luna nueva, no hay luz. Piensen que la luz que refleja la luna, simbólicamente, es la luz que refleja nuestra psique o nuestra alma del espíritu. O sea, nuestra alma puede reflejar un poco de luz del espíritu, o puede no reflejar nada, puede reflejar más y más. Parece ser, por lo que se deduce de estos textos y por lo que se deduce leyendo La República de Platón sobre esta escalera de 729 peldaños, es que el alma humana se va llenando de luz a lo largo de las experiencias que tiene. O sea, en base a experiencias que va teniendo, que la ennoblecen, la llenan de luz, y que esas experiencias se van acelerando a medida que el alma se va haciendo cada vez más sabia, y según un poco el pensamiento platónico y el egipcio, a lo largo de las encarnaciones. Con cuanto más encarnaciones, eso se acelera, una rueda que se acelera. Imagina una rueda que se mueve en una vida así. Eso es lo que esa alma aprendió en esa vida, lo que vivió como esencia. Y claro, a medida que esa experiencia se convierte en felicidad o en dolor, eso va llevando conciencia, esa conciencia va acelerando, y finalmente la rueda de un sabio parecería inmóvil de lo rápido que va. La rueda de un sabio estaría tan rápida que parece inmóvil, pero es porque está acelerada casi hasta lo infinito. Entonces, pensemos que el ojo de Horus, en una clave, en algunos textos aparece como la luna llena. A veces aparece como el primer día de la luna, o sea, el filito ese del primer día de la luna. Pero en todo caso, en las representaciones vamos a ver que hay una escalera que es de 14 peldaños. ¿Por qué es de 14 peldaños? Porque son los 14 días que llevan a la luna llena. O sea, desde la luna nueva hasta la luna llena son 14 días, y 14 días de retorno, 28. O a veces simplemente se pone la luna llena, el ojo de Horus plantado en ella, y 14 dioses pequeños que están acompañando, como si cada dios fuese uno de los peldaños, uno de los días que llevó a cada vez más luz, cada vez más hasta la luna llena. Entonces la luna llena sería símbolo del alma que se va llenando. Cuando se llena totalmente, el ojo de Horus estaría reintegrado. La importancia de la luna llena asociada con el ojo de Horus es porque en el mito el ojo de Horus se rompió en pedazos, y luego cada uno de esos pedazos tuvo un valor matemático asociado curiosamente en relación con el volumen. O sea, eran números matemáticos que se asociaban a medidas de volumen. Entonces el ojo de Horus, como vamos a ver luego en imágenes, se dividió en un medio, en un cuarto, en un octavo, en un 16, en un 32 y en un 64. Se rompió en pedazos. Y claro, tú dices, sumando todos, esto, más la mitad de la mitad, más la mitad de la mitad de la mitad, más la mitad de la mitad de la mitad, más la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, más la mitad de la mitad de la mitad. Y ya, esto es 1,64, esto es lo que falta. O sea, este pedacito es lo que falta, más o menos, para llegar a la unidad. Entonces, la suma de las partes no llega del todo. Otra idea muy importante en Egipto. Hay un principio espiritual que nos permite hacer que las partes lleguen a ser el todo. Entonces, esa parte que falta es 1 dividido por 64. Una 64ª parte. Pues bien, si nosotros multiplicamos esa cantidad, o sea, 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16, 32, 64, lo multiplicamos por 30. ¿Y por qué? Porque en muchos fragmentos de matemática egipcia los números lo son en relación con 30. O sea, cualquier número que te dan lo tienes que multiplicar por 30. Porque 30 representa el número de días de la luna. Entonces tú multiplicas ese número, que es 63 dividido 64, multiplicado por 30, y te da exactamente el tiempo de la lunación sinódica. O sea, lo que va desde una luna llena hasta otra luna llena. O sea, el periodo de una luna llena hasta otra luna llena exacta lo da creo que con 57 segundos de diferencia, lo cual es una proeza. Y esto se consiguió estudiando durante 25 años dónde caía la luna llena, hasta que en 25 años llega exactamente al mismo día exacto de
el calendario. Cuando llega el mismo día exacto, entonces hace una operación sencilla y te da esa medida de tiempo del periodo lunar hasta que se completa, ¿no? O sea que está indicando clarísimamente el tiempo lunar. Entonces, en una clave se usa las medidas del 1, un medio, un cuarto, un octavo para volúmenes. Y se usa, en cierto modo, para explicar lo que es llenar algo. Y aquí nos vamos a una parte que aparece en los propios papiros de texto de las pirámides, cuando se asocia el ojo de Horus a una medida de volumen. Esa medida de volumen es precisamente un cubo de 9 dedos. O sea que ya está claro. Un cubo de 9 dedos, 9 dedos por 9 dedos, por 9 dedos por 9, que da una medida de 729 dedos al cubo sería. O de un cilindro de 9 dedos, solamente que aquí tiene que ser un poco más de 9 la altura para compensar que son 11 y medio. Y ese símbolo del cilindro es lo que se llama el modius. El modius en Roma, en Grecia, en Egipto, era una unidad de volumen. El modius, que era superior al Hecat. Esa medida, lo que representaba, pero simbólicamente representa lo mismo. Una medida, por ejemplo, el dios Serafis, que es el dios de la salud, lleva un modius, que es una especie como de cesta, una especie como a mí se la palabra en portugués, de vaso es, en portugués es maceta, una especie como de maceta que lleva, o cesto que lleva Serafis, y la llevan las Cariátides, por ejemplo, en Grecia, y la llevan muchos dioses lo llevan los dioses egipcios también, lo llevan los dioses griegos, los romanos, Serafis. Lleva una unidad de medida de volumen. Lo que lleva Serafis en la cabeza es una unidad de medida de volumen con semillas, donde se guardaban semillas. Entonces lo que está diciendo realmente, porque piensen que Serafis era Osiris Apis. Serafis es una traducción de Osiris Apis. Apis es el buey que se sacrifica para convertirse en Osiris. Entonces, el alma humana que se sacrifica en la búsqueda de la sabiduría a lo largo de miles de encarnaciones para convertirse en Osiris, de ese sacrificio, simbólicamente en 28 años, porque es un número perfecto, en ese sacrificio se convierte en Osiris. Entonces, la cesta con semillas, con el valor precisamente de 729 como medida de volumen, te está diciendo los peldaños para llegar a Dios. Por eso en las imágenes egipcias, en el templo de Dendera, por ejemplo, vamos a encontrar que para llegar a construir la estatua de Horus hay que hacer una escalera de 729 peldaños, y a veces 730. Y en la antigüedad el número de Sekhmet, que estaba en el templo de Mut, era de 729 o 730, que también es al mismo tiempo día y noche de un año. 365 multiplicado por 2 te da 730. Entonces, esa idea de que el ojo de Horus representa el alma plena y luminosa, realizada, el alma divina que se había perdido, es como decir que en el ser humano, como dicen los egipcios, vive un ojo de Horus que está en lo profundo de cada uno de nosotros. Pero ese ojo de Horus, en el momento que entró en contacto con la necesidad, con la materia, con la vida de los sentidos, se rompió en infinitos pedazos, y la reconstrucción es una escalera progresiva para llegar desde la absoluta infelicidad de la ignorancia hasta la absoluta felicidad de la sabiduría. Y eso estaría representado simbólicamente por 729 peldaños. Ese es uno de los significados del ojo de Horus. O sea, el alma divina en el ser humano. Y ahora, ¿por qué el ojo de Horus representa también Venus? Que lo dicen en algunos textos, y algunos especialistas egiptólogos hacen estudios astrológicos o astronómicos y llegan a la conclusión de que el ojo de Horus en una clave es Venus, porque Venus representa precisamente el principio de la mente divino en el ser humano. O sea, Venus, para aquellos que estudian en Nueva Acrópolis, es Manas, o sea, está asociado a Manas, o sea, la mente pura, y representa la mente divina, espiritual en el ser humano, que es la mente que debe combatir con las tinieblas, con la necesidad, con el karma, dirían los hindúes. Entonces esa lucha está representada ahí. Esto hace que se convierta, por ejemplo, hay un libro que se llama un papiro, que es el libro de los días felices e infelices, como los fastos y nefastos. Y analizando esos días, un astrónomo y egiptólogo se dio cuenta que se correspondían con
intersecciones en la eclíptica de, curiosamente, de Mercurio, que aparece como Set como Mercurio, y Venus como el ojo de Horus. O sea, el ojo de Horus sería en una clave la luna, en otra clave sería el alma divina en el ser humano, en otra clave sería Venus como principio regente del alma divina en el ser humano, en otra clave sería el sol. Y aquí ya aparecen los dos ojos, y en los textos egipcios se dice que Horus está en la luz y tiene sus dos ojos abiertos. En otra clave representaría el poder activo, porque por ejemplo cuando Ra, los hombres le roban, Isis roba el nombre secreto de Ra, grande tragedia, a Ra, porque ya estaba cansado Ra, y Isis es una hechicera, y con su seducción, al final, dime el nombre, bellísimo el texto egipcio, al final se lo da, y se lo da a la humanidad. Pero la humanidad no estaba preparada, como en el mito de Prometeo, para tener ese poder tan terrible. Y claro, Ra se da cuenta, Ra mantiene el orden universal, como el dios sol, el alma del sol, y dice, envía a su ojo divino, lo manda al ojo divino para que ejerza justicia. Entonces el ojo divino es la justicia de Ra. Por eso el ojo divino, o el ojo de Horus, también era asociado a Sekhmet, que era la diosa leona justiciera. Ese ojo divino se convierte en una diosa leona, y esa leona pues comienza a devorar hombres, y devorar por el mal que estaban haciendo, hasta que hacen que se compadezca Ra, y finalmente hace que esa leona beba tinajas de cerveza creyendo que era sangre humana, queda borracha, y gracias a eso la humanidad se salva, y con ese conocimiento, pero con ese cuidado ya, pues restablece de nuevo su caminata. Entonces también significa eso, o sea, significa una unidad de medida de volumen, significa la luna llena como símbolo del alma que recibe la luz del espíritu sol, simboliza Venus como principio luminoso que rige, digamos, la mente divina en el ser humano, y también Venus como estrella. Hay textos egipcios donde se dice que el alma, antes de despertar a la luz, tiene que ser inundada por el perfume del ojo de Horus. Ese ojo de Horus también es el símbolo de la salud, es la salud del alma. Entonces tiene que ¿sabe la palabra portuguesa, Dios santo? tiene que inundarse del perfume. Es curioso porque los perfumes estaban asociados a Venus. Los perfumes es lo más exquisito en español, lo más delicado, lo más perfecto de algo. Estaba asociado precisamente a la diosa Venus de la belleza, o al planeta Venus. Entonces tiene que inundarse de ese perfume. ¿Pero qué es ese perfume? Ese perfume es la irradiación de nuestra alma inmortal, que está esperando recoger o cosechar. ¿Cuál es la cosecha de esta vida? Es como decir, como si el yo superior fuese nuestro rey interior. Pero claro, un rey interior que tiene dificultad para mandar porque, en fin, somos díscolos, ¿no? El ser humano no obedece la ley de su razón ni la ley de su conciencia. Entonces cada vez que, o porque no la conocemos, ignorancia, o porque no queremos obedecer lo que nos dice porque es incómodo, más ignorancia todavía, pues ese rey divino espera. El problema es que quien recibe el karma de las malas acciones de un yo personal en una encarnación es él, no somos nosotros. Es decir, es ese principio que pasa, que somos nosotros también, que pasa a través de las encarnaciones, el que recibe la cosecha de cada siembra y después tiene que recibir el impacto del karma, precisamente porque su servidor, su sombra, su delegado, su mensajero se perdió. Entonces se perdió, originó causas indebidas, generó dolores, desafió las 42 leyes de Maat, salió de la ley justicia natural. Ese es otro de los elementos del ojo de Horus, representa la visión de la ley. O sea, el ojo de Horus es lo que nos permite ver Maat. O sea, sin ese ojo de Horus y por lo tanto el discernimiento. Es la luz interior que nos permite ver la ley, expresar la ley, crear los fundamentos. A veces los textos asocian los planos de un templo con el ojo de Horus. O sea, crear en base a la visión de la ley los fundamentos de las cosas. Entonces este alma divina espera, encarnación tras encarnación, se encuentra con la cosecha, nos acoge lo que quede de nosotros que pueda ser acogido, porque habrá parte de nosotros que ya no pueden ser acogidas, acoge lo mejor de nosotros, ven hijo mío,
yo asumo es como un padre que tiene que asumir los pecados del hijo porque el hijo es un irresponsable, porque es lógico, aún no entró en la edad de la razón. Y sigue. Por eso en los textos egipcios se dice, Horus, en el libro de los muertos, dice, tengo que trabajar. Mi ley es la acción, mi vida es la acción, todo yo soy acción, soy lucha, para evitar los desastres de las inundaciones de las vidas anteriores. O sea, los desastres de las inundaciones de las vidas anteriores somos nosotros, que creamos desastres, y ahí viene el alma superior que tiene que enfrentar esa onda creada y enfrentarlo de la mejor manera que pueda, si es capaz del nuevo ser hacerse con. Claro, eso, la injusticia lleva al dolor, el dolor lleva a la experiencia lleva destilada alquímicamente al conocimiento, y ese conocimiento llega a ser acelerado y se convierte en sabiduría. O sea que poco a poco vamos a ir hacia adelante sí o sí. Es una escalera que sí o sí la vamos a ir haciendo esos peldaños hasta que todos seamos, como se dice ahora mucho, la mejor versión de nosotros mismos. O sea, hasta que seamos la perfecta y nunca imaginada versión, porque cuando se dice la mejor versión de ti mismo, la verdadera mejor versión de ti mismo es aquella que no puedes ni imaginar, porque es tan buena, tan perfecta, tan luminosa, tan justa, tan sabia, que por más esfuerzo que hicieras con tu alma, no serías capaz de imaginarlo, no lo serías. Pues llegaremos a eso. El ojo de oro se convierte en un talismán también, era un símbolo de un talismán, era el poder curativo, permitía ir en la barca, permitía ver en las tinieblas. Por eso en los barcos antiguos se ponía en los barcos, y se ve aún en las barcas egipcias, se le dibujan un ojo de Horus para ver en la oscuridad. O sea, permite ver, igual que la nave Argos, ¿no? Tiene un ojo que permite ver en las tinieblas y poder evitar los errores, con lo cual se convierte en símbolo del discernimiento, con lo cual se convierte en símbolo y esta es una clave importante, el ojo de Horus es símbolo de la glándula pineal. O sea, hay incluso, lo vamos a ver ahora, hay un pequeño documental y circula por internet, yo no sé la validez completa de si eso es así o no es así, lo vamos a ver y luego uno podrá investigar. Yo lo hice y tampoco habría que ser un gran especialista para saber si es así, pero más o menos parece así. Un corte del cerebro te da exactamente, en donde está la glándula pineal, que sería como la pupila del ojo de Horus, te da exactamente la imagen del ojo de Horus, tal como es pintada, que al mismo tiempo es la imagen del ojo de un halcón, porque el dios Horus era un halcón. El tipo de halcón ibérico, no me acuerdo cómo se llama, la especie, no es el halcón egipcio, es el halcón ibérico, que en aquella época estaría también, y la forma del ojo del halcón es exactamente, o sea que no es una forma reconstruida ni imaginada, sino que biológicamente es exacta, pero que se corresponde con eso. Son algunas ideas. La glándula pineal es la glándula, o sea, es el ojo interior. El ojo de Horus es llamado el pequeño ojo. ¿Y pequeño? ¿Qué ojo es? Otro pone aquí más pequeño. No, es que la glándula pineal es muy pequeña. Y aunque se dice que está inactiva, no está totalmente inactiva. Y de hecho en el reino animal tiene una importancia enorme en la captación de las líneas magnéticas, de orientación, etcétera, etcétera. Ese ojo interior, cuando activado, porque el alma estuviese despierta, no por procesos mecánicos, ese ojo activado, porque el alma ya llegó conquistó ese estado de conciencia, permitirá ver en lo invisible, entender el sentido de las cosas, sentir los flujos de la vida, no perder nunca el sentido de la vida. O sea que será el ojo que nos permitirá ir hacia lo espiritual de forma natural y no por error y dolor. Nosotros es como si en la vida fuésemos ciegos, nos damos de cabezazos y según nos vamos dando de cabezazos vamos teniendo un plano de dónde estamos, pero la idea sería ver con el alma. La filosofía sería un ver con el alma, una búsqueda de ver con el alma. La sabiduría conquistada sería ya el alma divina que tuvo la visión total, esa alma llena. Hay una imagen muy bella que es el espejo de Isis. Isis representa la naturaleza, el alma de la tierra, la vida con mayúsculas, el alma intuitiva también, Budi, ¿no?, que dirían en la India. Isis
en la medida que va a reconstruir mágicamente a Osiris, en un momento determinado aparece o está la impronta del ojo de Horus en el espejo de Isis. Una imagen bellísima, porque el espejo de Isis representa en cierto modo lo más sublime que vive dentro de nosotros como espejo, o sea, la capacidad pura del alma de imaginar, de recrear, de soñar, de ver, cuando en ese espejo de Isis, que representa el alma pura, la pureza, está impresa, o sea, se grabó el ojo de Horus, significa que ya podemos ver, ya podemos ir en dirección, ya sabemos el rumbo, sabemos la senda, podemos encontrar hacia dónde ir. Y en cierto modo ese es el sentido que siempre tuvo en todas las escuelas antiguas la filosofía. La filosofía no era una acumulación de conocimientos, era un despertar del alma para ver, para hacer, para caminar y para llegar. Muchas